Hola pequeñitos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su clase. El día de hoy nos toca ver el tema número 11, que se llama Elías come el pan que Dios le da. Para comenzar, vamos a ponernos en presencia de Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cerremos nuestros ojitos para invocar con todas nuestras fuerzas al Espíritu Santo y que baje, descienda sobre nosotros y nos haga entender lo que vamos a ver el día de hoy. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Muy bien, pequeños, el día de hoy, para comenzar, quiero que con sus papás que están viendo la clase, con sus abuelitos, con algún tío que ya haya hecho la primera comunión, claro, y que haya recibido a Jesús, que les pregunten en este momento qué es lo que sienten cuando van a misa y comulgan. Pídanles que lo vayan pensando porque al final eso lo van a apuntar en su libreta. ¿Qué es lo que les cuenten, qué es lo que sienten cuando comulgan? Ok, entonces ahora sí vamos a leer la cita bíblica para el día de hoy. Buscamos Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 4 al 13. Y dice así: se adentró en el desierto durante todo un día de camino. Luego fue a sentarse bajo un retamo y pidió la muerte. Basta, dijo. Yahvé, toma mi vida, porque ya no valgo más que mis padres. Se acostó y se quedó dormido. Un ángel tocó a Elías y le dijo: levántate y come. Miró y vio que había allí cerca de él una tortilla cocida sobre piedras y un cántaro de agua. Comió, bebió y se volvió a acostar. Por segunda vez el ángel de Yahvé se le acercó, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Comió y bebió. Confortado con ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, el Horeb. Allí se dirigió hacia la caverna y pasó la noche en ese lugar. He aquí que le fue dirigida la palabra de Dios. Elías, ¿qué haces aquí? Respondió: ardo de indignación por Yahvé Sabaoth, porque los hijos de Israel te han abandonado. Han derribado tus altares, dado muerte a cuchillo a tus profetas. Solo he quedado yo y tratan de matarme. Yahvé le respondió: sal fuera y quédate en el monte delante de Yahvé. Y Yahvé pasa. Un viento fuerte y violento pasa delante de Yahvé. Hiende el de los montes y parte las rocas, pero Yahvé no está en el viento. Después del viento viene un terremoto, pero Yahvé no está en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero Yahvé no está en el fuego. Después del fuego se sintió el murmullo de una suave brisa. Cuando Elías la oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se mantuvo a la entrada de la caverna. Entonces se oyó una voz: Elías, ¿qué haces aquí? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, niños. Vamos a poner mucha atención a la enseñanza que nos va a dejar este tema, porque es un mensaje muy bonito, entonces pongamos atención. En este tema de Elías come el pan que Dios le da, nos habla de un muchacho que se llama Elías. Este hombre, niños, era un profeta de Dios. Era una persona que se portaba muy bien, que obedecía a Dios, que tenía esa comunión constante con Dios. Pero
él se enojó, pequeños. Elías se enojó, experimentaba mucha tristeza y coraje porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, lo había abandonado a Dios después de todo lo que Dios le había dado. El pueblo de Israel se portó mal con Dios, con el Creador, y por eso es que Elías estaba indignado, estaba enojado por el comportamiento del pueblo con Dios. Entonces era tanto su coraje al grado de desear la muerte. El coraje de Elías es tanto que desea morir. Entonces nos dice que Elías se encontraba en el camino, pero encontró un árbol de retama. Entonces se puso abajo de él y se quedó dormido. En eso bajó un ángel de Dios, un ángel de Yahvé, y este ángel le da un mensaje de Dios. El ángel tenía un mensaje para Elías. Le decía que no se rindiera, que siguiera adelante, que siguiera su camino. Y le deja ahí un pedazo de pan y agua. Le deja un cántaro de agua. Cuando Elías se despierta, come el pan, bebe agua, y entonces en ese momento Dios lo conforta y lo consuela alimentándolo de su pan. Dios le dejó ahí ese signo para experimentar la paz de Dios y consuelo a Elías. Es por eso que le da alimento, le da bebida, y así Elías recobra fuerzas. La primera vez que comió y que bebió se volvió a quedar dormido, y por una segunda vez bajó el ángel y le dijo: Elías, no te duermas, tú sigue tu camino, no te rindas. Sigue con la misión que Dios tiene todavía preparada para ti. No te des por vencido, no desistas. Esta vez Elías ya cayó en cuenta, se alimentó del pan que le había dado Dios, descansó, y Elías continúa con la misión que Dios le había encomendado, después de ser alimentado por Dios. Entonces, pequeños, el día de hoy podemos descubrir que a través de la comunión, a través de la Eucaristía, Dios nos da su consuelo, nos da esa fortaleza para seguir. Muchas veces nos encontramos en problemas, niños, en nuestra familia, en la escuela, en el trabajo, en la enfermedad. Hay muchas formas de que nos encontramos en situaciones difíciles, que muchas veces pensamos que ya no podemos seguir, que no podemos con esa prueba, que no podemos con ese dolor, con ese sufrimiento. Pero adivinen qué, niños, tenemos un consuelo, tenemos un remedio, y ese remedio es Jesús, es Dios que está vivo y que está presente en la Eucaristía, en el Santísimo. Y qué hermoso es cuando nosotros podemos comer ese pan, ese mismo pan que Dios le dio a Elías para que no se diera por vencido, para que no se rindiera. Ese mismo pan lo seguimos y lo podemos comer hoy en día, actualmente, niños. Vamos a misa, comulgamos, si es que estamos listos y preparados para comulgar, para recibir a Jesús. Y si no lo estamos, vamos al sacramento de la reconciliación, nos confesamos y ya estamos listos para recibir a Jesús nuevamente. Entonces, experimentamos a través de la comunión ese consuelo y esa fortaleza de Dios para seguir siendo sus discípulos, es decir, seguir siendo sus seguidores fieles, que no nos dejamos vencer por los problemas, por las dificultades, y a través de la comunión, pequeños, siempre vamos a recibir consuelo. Jamás vamos a quedar defraudados por Dios. Si ya oramos, si ya comulgamos, ya no nos debemos de preocupar, ya no
Ya no es tiempo, niños, de rendirse. Es tiempo de buscar más a Dios, de confiar en Él, de tener esa fe bien puesta en Jesús. Tener esa fe muy firme, una fe como una roca, pequeños, que no se vence con nada. Y es por eso que la palabra de Dios de este tema nos dice que recordemos siempre que nuestra fortaleza es la comunión. Si queremos ser fuertes ante cualquier cosa que se nos presente en la vida, tenemos que acudir a la comunión, acudir a Jesús. Y no olvidemos que el alimento de un discípulo de Cristo es la comunión. Que el alimento de un seguidor fiel de Jesús es estar unidos a través de Él por medio de su cuerpo. Es por eso que el sacramento de la Eucaristía es el pan que me fortalece y me ayuda a ser verdadero discípulo de Jesús. Y recuerdan la primera actividad que les dije al inicio de la clase, que preguntaran a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos, qué sienten cuando comen el cuerpo de Jesús. Supongo que sienten esa fuerza, ese alivio, que nada les falta, que todos esos vacíos que las personas tenemos, en ese momento se llenan, porque ese pan que Dios nos da, que es Jesús, nos llena completamente y no nos deja con hambre, no nos deja con ganas de otra cosa más que de Él, que de seguir comiendo ese pan que recuerdan el primer tema que vimos, que nos nutre nuestra alma. Y no solo nos nutre nuestra alma, pequeños, para alcanzar también la vida eterna, sino que nutre nuestro cuerpo corporalmente, porque nos da esas fuerzas, ese ánimo para seguir. Muchas veces nos podemos sentir como Elías, que ya no tenemos fuerzas, que ya no queremos seguir, pero también tenemos que caer en cuenta como Elías, que Dios le dio ese alimento, que lo puso en pie, que lo ayudó a seguir y que no se rindió. Entonces imagínense de lo que se pierden aquellas personas que no se alimentan del cuerpo de Jesús. Si algún día se sienten tristes, si se sienten enojados, confusos, con dudas, pues se van a quedar así, niños, porque esa fuerza solamente y ese consuelo solamente lo da Dios, lo da Jesús. Entonces no hay que perder nosotros ese alimento que nos nutre verdaderamente, que es Jesús. Y aquí en su libro, pequeños, tienen una actividad en la página 65. Dice que en la semana animen, pequeños, a sus papás para que se confiesen y comulguen. La tarea del inicio, niños, es preguntarle qué experimentaron al comulgar y lo van a escribir. Y para que no haya pretexto de que no pueden hacer esta actividad porque sus papás o a quien le preguntaron no ha podido comulgar, entonces anímenlos para que se confiesen, puedan comulgar y ahora sí puedan contarles qué es lo que sienten cuando comen a Jesús en la Eucaristía. Y nosotros, pequeñitos, que estamos ya preparándonos para recibir a Jesús, mientras vamos a recibirlo espiritualmente. Digámoslo con mucha devoción, cerrando nuestros ojitos. E igualmente, ustedes que lo reciben espiritualmente van a escribir qué es lo que ustedes sienten cuando reciben a Jesús por el momento espiritualmente. Entonces digamos: Jesús mío, creo que tú estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
Amén. Ahora entonces la tarea de esta semana es contestar la siguiente pregunta en su libreta. ¿Qué pasa cuando Elías come el pan que Dios le da? Van a responder de su libro, de la página 61 a la 65, y las otras dos preguntas pequeños le van a preguntar a alguien qué es lo que sienten o experimentan cuando comen a Jesús, cuando comulgan, y ustedes pequeños también escriban qué es lo que sienten cuando Jesús viene a ustedes, entra en su corazón, cuando lo comulgan espiritualmente. Y eso sería todo, pequeños, por esta clase. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Que Dios y la Virgen los cuiden.